Somos luz, somos fuego y vamos a encender el mundo. En esta mañana vamos a concluir nuestra serie de mensajes que se llama Tiempo de Retornar. Y está basado en Isaías 54. Hasta el capítulo 39, Isaías habla del juicio del Señor sobre el pueblo por haberse olvidado del Señor. 500 años establecieron a Jerusalén después de la conquista con Josué y empezaron a ir tras los dioses de Egipto, los que trajeron justamente sus padres. A partir del capítulo 40 comienza la esperanza, comienza la profecía del Mesías, y dentro de esto les hablan de que en un momento van a regresar nuevamente a Jerusalén. Durante 50 años estuvieron esclavos en Babilonia, y llegó el momento donde Ciro el Grande, el rey, digamos así, de Babilonia, les dice: pueden retornar, es tiempo de volver. Ahora, después de 50 años de haber vivido cautivos, el pueblo de Israel no es el mismo que salió. Muchos dolores tienen, muchas personas murieron, muchos niños ya eran adultos, ya eran mayores y vivieron como esclavos. Era tiempo de volver a valerse por sí mismo. En primer lugar, ese pueblo tenía la autoestima acabada. Ese pueblo no tenía sentido de pertenencia, pues estaban esclavos. Ese pueblo no sabía quién era el Dios de sus padres. Estaban amenazados por pueblos vecinos y por pueblos que ya habían sido conquistados. Jerusalén en ese momento tenía muchísimos problemas. Y cuando regresaron, se encontraron con una ciudad llena de ladrones, con una ciudad que no tenía seguridades, con pueblos vecinos que querían tomar posesión de Jerusalén. Entonces llegaron a pensar lo que pusimos por título a este mensaje: estamos o estoy amenazado. Dios tiene algo que decir respecto a quienes se sienten amenazados, pero que buscan la justicia y que buscan ser obedientes con el Señor, agradarle al Señor. Todo comienza mucho antes de este exilio. Abraham recibe una promesa de parte de Dios para ser un pueblo bendito. Todo comienza con Abraham, un hombre de 75 años, recibe de parte de Dios una promesa que le dice que él, con su familia, va a ser una descendencia bendecida, y Dios le da la autorización: bendeciré a los que bendigas y a los que maldigas también voy a maldecir. Todo comienza allí. Ahora, Abraham era una persona de 75 años. Su esposa también era una mujer vieja. No habían tenido hijos y Dios les prometió descendencia. Cuando Dios les pide que salgan de la tierra y que vayan a la tierra que Él les va a enseñar, Abraham comete un gran error. Por si acaso a Dios se le equivoque y no me dé voy a llevar un sobrino. Y lleva un sobrino que era huérfano. Ese sobrino se llama Lot. Mire, Lot le metió en varios problemas a Abraham. Y después de un tiempo, cuando habitaron la tierra que el Señor les había prometido, cuando llegaron, los pastores de Lot con los pastores de Abraham se empezaron a pelear. Hubo una división entre ellos y dijeron: vamos a ocupar territorios distintos. Abraham, en otro error, le permite a su sobrino escoger, y él obviamente escogió lo mejor, la tierra más plana, pero estaba cerca a los pueblos de Sodoma y Gomorra. Abraham, en cambio, le tocó la montaña. Con el tiempo, Lot, viviendo cerca de enemigos fuertes de Dios, se comenzó a contaminar. El primer punto de este mensaje, que se llama Estoy amenazado, el primer punto dice: mi pasado me persigue. Mire, tanto para Abraham cuanto para cada uno de nosotros, nuestro pasado nos persigue. Todos tenemos algo que no quisiéramos que la gente conozca de nosotros.
Todos hemos hecho algo tan vergonzoso que quisiéramos que nunca nadie se entere lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó con Lot? Después de haberse separado y haber estado cerca a estos pueblos de Sodoma y de Gomorra, hubo un anuncio de juicio de Dios sobre estos pueblos, porque eran pueblos terriblemente pecadores. Mire, la historia universal nos cuenta de que hubo lluvia de fuego desde el cielo y varios científicos han llegado al mismo sitio donde estuvieron las ciudades de Sodoma y de Gomorra y encuentran evidencias de que allí cayó un meteorito. Dios ocupó un meteorito y mientras se deshacía al entrar en la atmósfera, empezaron a volar pedazos del meteorito encendidos en fuego. La ciudad se destruyó. Abraham salvó a su sobrino y sus sobrinas. La esposa de Lot sabemos que regresó a ver y terminó como una estatua. El relato bíblico nos cuenta que después quedaron Lot y sus 2 hijas. Y las 2 muchachas, las 2 chicas fieles a la costumbre de la familia, quiero decir, por si acaso Dios se equivoque, yo voy a hacer algo, también tuvieron una iniciativa. Los que vinieron a ese mensaje, ¿se acuerdan lo que decía mi abuelito de las iniciativas? Mire, estas 2 muchachas vieron llover fuego del cielo y pensaron que se acabaron todos los hombres en la humanidad y dijeron, no vamos a tener hijos. Entonces, dieron a beber vino a su papá y se acostaron con su papá. Primero, una noche y la segunda, otra noche. La palabra del Señor nos dice esto en Génesis 19. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. ¿Creen ustedes que eso es voluntad de Dios? ¿Creen que Dios ocupó eso para que ellas tengan descendencia? Cuando nosotros los hombres le queremos dar una manito al Señor, terminamos regándola. Mire lo que pasó. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿cómo? Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. 38. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Ben-Amí, el cual es padre de los hasta hoy. Amigos y amigas, los moabitas y los amonitas se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. ¿Y de dónde salen ellos? De las iniciativas de Abraham y de las hijas de Lot. Cada vez que el ser humano intenta darle una mano al Señor, terminamos metidos en problemas. Los moabitas eran un pueblo resistente a Dios, los cuales no querían cambios, querían siempre vivir como eran. Siempre estaban tratando de controlar a la gente y eso les traía problemas con Israel. Los amonitas, en cambio, era un pueblo totalmente desconectado de Dios, desconfiados. Siempre buscaban a quién echar la culpa. Vivían una vida sin propósito. ¿Sabe cuáles pueblos eran los principales enemigos después de muchos años? Cuando hubo la orden de regresar a Jerusalén, ¿sabe cuáles eran los primeros pueblos que esperaban para matarlos? Moabitas y amonitas. El pasado del pueblo del Señor le perseguía. Amigos, cada vez que nosotros estamos frente a un propósito del Señor, lamentablemente nuestro pasado nos persigue. Lamentablemente nos acordamos de las cosas que un día hicimos y eso lo ocupa Satanás para acusarnos. Y esa acusación nos hace vernos a nosotros como personas que no somos merecedores de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Los pueblos que amenazaban a Israel por errores propios de Israel no solamente eran los amonitas y los moabitas, eran también los cananeos. ¿Y quiénes eran los cananeos? Los cananeos, así se le denomina a los que provienen de Cam. ¿Y quién era Cam? Cam era el hijo de Noé.
el que construyó el arca con su papá, el que flotó 40 días y 40 noches con los animales ahí dentro, el que llegó a tierra firme y que bajó con su padre y adoraron al Señor. Pero después sembraron un viñedo, emborracharon a su papá. Y hay algunos teólogos que piensan, por el lenguaje y la semántica que ocupan los textos más antiguos, piensan que Cam violó a su papá, borracho. Mire, el nombre de cananeo era un sinónimo de decir a alguien, este es un mercader, se vende por cualquier cosa. Espiritualmente, el cananeo es aquel que negocia sus convicciones, pues. El que depende de para ver cómo me comporto. La integridad es negociable para un cananeo. Otro de los pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios eran los amorreos. Los amorreos eran descendientes de un hombre llamado Mamre. Y este señor llamado Mamre fue un hombre que alguna vez le pidió ayuda a Abraham y Abraham lo ayudó. Mire, cuando nosotros negociamos nuestras convicciones, después de un tiempo queremos servir al Señor y eso nos pesa. A veces nosotros ayudamos a personas y esas personas con el tiempo nos pagan mal y a la hora de servir al Señor nos sentimos amarrados, nos sentimos atados. Mamre, los hijos de Mamre adoraban a un dios llamado Murru, de ahí vienen los amorreos. Estas tribus eran de las más corrompidas, que buscaban el favor de Dios y cuando lo tenían se iban. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Así que le puedo decir a cualquiera, ¿qué más amorreo a los tiempos que te veo por la iglesia? Mire, no, chistecito nomás, no se saludarán así. Espiritualmente, los amorreos son aquellas personas quienes por su naturaleza pecaminosa, que no ha sido cortada de raíz, le buscan a Dios solamente cuando están mal. Y una vez que ya están bien, que las cosas van bien, nos vemos. Pero también habían otros pueblos que eran amenaza para el pueblo de Dios y que también caían en el pasado de Israel. Ya no solamente por errores propios, sino por desobediencia a la hora de conquistar. Dios le dio una orden clara a Josué y le dijo, entra y acaba con todos. Acaba con todos. ¿Y qué hizo Josué? Me dio pena de ellos. Las vaquitas, no, esto está bueno, como muchos de nosotros. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, cuando nosotros empezamos a seguir al Señor, el Señor nos dice, tenemos que terminar con toda práctica que nos aleja del propósito, pero no me quite Dios mi apuestita en el boli. Que Dios no me quite esas reuniones que tengo con mi familia, en donde nos pegamos bonito, trita y pero con respeto. Le voy a seguir al Señor, pero las conversaciones que tengo con mis amigos, con mis amigas, las cosas que el grupo de WhatsApp donde nos mandan semejantes fotos, eso sí, Diosito, que no me quite. Por lo menos me distraigo. Mire, ese error cometió Josué. 500 años después le pesaba. Porque a la hora de regresar a Jerusalén, les estaban esperando quienes les dijo Dios, acábalos. Uno de esos pueblos, el pueblo eteo. El faraón Ramsés II se había casado con una princesa hitita para poder sellar un pacto de no agresión. Era un pueblo bravo, ocupaba la tierra prometida, Canaán. Es mencionado 47 veces en la Biblia el pueblo eteo. Espiritualmente, su nombre es sinónimo de infidelidad con el Señor. La persona que siempre corre atrás de sus impulsos y deja al Señor es un eteo espiritual. Otro pueblo eran los fereceos. Los fereceos eran la raza de los gigantes. Ellos siguieron cohabitando con los israelitas en las tierras prometidas porque los guaguas de los gigantes eran lindos. Entonces no acabaron con todos. Y después de esos niños se hicieron grandes y empezaron con prácticas que ofendían el nombre de Dios. ¿Cómo cuáles? Como asesinar niños. Igualito que ahora. Espiritualmente,
Los gigantes, las montañas son comparadas con problemas y cohabitamos con esos problemas. ¿Cuál es el problema en realidad? Es que muchas veces los enfrentamos en nuestras fuerzas y cuando vamos en nuestras fuerzas salimos heridos. Otro de los pueblos que esperaban a los israelitas para matarlos y quedarse con Jerusalén es el pueblo de los heveos. Heveos era una agrupación nómada que ocupaba la región de Siquem y que de tanto en tanto lograban alianzas con los israelitas, se hacían amigos, pero siempre terminaban influenciándolos y llevándolos al mal. Igualito que algunos en el trabajo. Se llevan bien con los heveos y después terminan hebreos. Hacen alianzas y terminan contaminados. Es que les voy a predicar, dicen. Espiritualmente, el pueblo hebreo puede ser comparado con tendencias de pensamiento actuales, con procederes que hoy normalizamos y decimos, así es, así tiene que ser, así está bien. Procederes humanos que van cambiando según los tiempos. Otro de los pueblos era el pueblo jebuseo, y este es el último que les cuento. Habían varios. El pueblo jebuseo era el pueblo conquistado por parte de Josué, que se asentaron donde quedó la tribu de Benjamín. Pero con el paso del tiempo se reorganizaron y siempre quisieron secuestrar Jerusalén. Espiritualmente son esos procederes que ya conquistamos, pero que de tanto en tanto volvemos a tener reacciones que no pueden ser controladas. Ya dominamos las iras, pero pasa algún... Se cae un vaso, se rompe y otra vez sale el viejo hombre. Sale el jebuseo. Amigos, ¿por qué hago esta comparación entre los enemigos del pueblo del Señor y nuestros procederes? Porque nuestro pasado nos persigue. Porque nuestro pasado, a la hora de retornar, a la hora de levantar nuevamente nuestra Jerusalén, nuestra adoración al Señor, nuestra vida con Dios, lo primero que nos encontramos como un enemigo que nos acecha es nuestro pasado. Nuestro pasado en muchos de los casos no nos deja servir al Señor porque nos sentimos indignos. Satanás tiene otro nombre, el acusador. Y este tipo de cosas son geniales para él. ¿Qué vas a estar vos hablando ahí de Dios? Hace 8 días nomás estabas que te dabas contra las paredes de chumado. Y ahora vas a ir aleluya, aleluya. Todos tenemos algo de qué avergonzarnos. Estos pueblos amenazaban por el pasado de Israel, por los errores que habían cometido. Y habían otros pueblos también que perseguían al pueblo de Dios, más bien por envidia. Y sí, a veces somos amenazados de gratis, a veces nos envidian de gratis también. Las consecuencias terminan de ser inevitables, mis amigos. Las consecuencias de nuestros errores son espacios para ver la gloria de Dios. Miren, Dios nos puede perdonar nuestro pecado. La abuelita se ve y decir más o menos de esto. Muchos les hablo de mis abuelitos, no. Es que marcaron mi vida. La abuelita sabía decir, Dios te ha de perdonar, pero el escándalo no me dio olvidar. Y sabe, es así, Dios nos puede perdonar, pero las consecuencias quedan. La noticia es que las consecuencias de nuestros errores terminan de ser espacios para ver la gloria de Dios. Si usted le permite al Señor actuar en ese espacio donde usted tuvo un error, usted puede ver la gloria de Dios. Nosotros somos de las iglesias que pensamos que el Señor sí da segundas oportunidades. Mi Dios es un Dios de oportunidades. Mi Dios no es un Dios que esté esperando a que yo me equivoque. No, ahí nomás te quedaste, se acabó. Doy gracias a Dios por las personas quienes han buscado al Señor después de un error. Tenemos personas quienes quizás tuvieron una relación sin conocer al Señor, se casaron sin conocer al Señor, se divorciaron sin conocer al Señor, pero Dios les ha dado una nueva oportunidad. Y si Dios les ha dado una nueva oportunidad, ¿quiénes somos nosotros para decirles no? Usted es divorciado,
perdóneme, en esta casa abrimos este brazo y este otro brazo para decirles, vengan, les vamos a enseñar que tenemos un Dios que ama, que perdona y que da una nueva oportunidad. Porque la consecuencia de nuestro error es un espacio para ver la gloria de Dios. Señoritas, jovencitos, si hay un dolor que les aqueja por una decisión mal tomada, por un mal paso, por algo que ahora ustedes se arrepienten, debo decirles, ese es el espacio perfecto en donde Dios quiere entrar para mostrarles su gloria, para enseñarles que la pureza puede ser un valor que ustedes pueden cultivar. Yo tengo un Dios de oportunidades, un Dios de brazos abiertos, no un Dios agarrado a un palo para caernos porque hemos pecado. Así que si usted está viviendo hoy una consecuencia del pecado, tengo que decirle, mi Dios quiere mostrar su gloria en la consecuencia de ese pasado. El punto 2, Dios está en control. Mire, ¿qué pasó con el pueblo del Señor? El pueblo de Israel tenía que regresar. Y entre las cosas, entre los temores, entre las reacciones que tenía, era que se sentían amenazados. Y de hecho, los jebuseos, los cananeos, los hititas, los amorreos y todos esos feos, les esperaban. Y estaban listos para poder matarlos, acabarlos, destruirlos. Pero Dios está en control. Mire lo que dice Isaías, la promesa de Dios que fue escrita 230 años más o menos antes de que suceda. Dice lo siguiente, Isaías 54:16. Mira, yo he creado al herrero que fabrica herramientas, pero también he creado ejércitos que todo lo arruinan y destruyen. Y aunque estos pueblos eran bravos y conflictivos, el Señor los había creado. Y el Señor estaba en control. No les había creado para ser malos y perversos. Su corazón les convirtió en eso. Pero hasta eso Dios ocupó para que su pueblo pueda ver su gloria. Esa persona que le está haciendo la vida de cuadritos, esa persona que no le deja vivir en paz, esa persona que le tiene a usted con su trabajo en un hilo, esa persona no fue hecha por Dios para amargarle la vida. Está haciendo eso porque quiere ser. Pero Dios puede ocupar a esa persona para que en medio del conflicto usted pueda ver su gloria. Porque Él hizo al herrero, porque Él hizo a los ejércitos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Disculpe, ¿quién hizo los truenos? ¿Quién hizo la mar, la tempestad? ¿Quién hizo los vientos? Y si sabe que Jesús se levantó en una barca mientras dormía y eso sucedía, ¿y qué les dijo a sus discípulos? ¿Alguien se acuerda qué les dijo? Hombres, ¿y qué hizo con el viento? ¿Qué hizo con la mar? Amigos, las circunstancias adversas que nosotros atravesamos no escapan al control de Dios. No escapan. Y hay situaciones muy difíciles y complicadas que a veces vienen por consecuencia de nuestros hechos del pasado o a veces simplemente se dan porque se dan. Pero ni la una ni la otra escapa al plan del Señor y pueden ser usadas para que nosotros podamos dar pasos de madurez, para que podamos mirar la gloria de Dios. Recordaba el otro día con unos amigos mientras conversaba que un día yo oraba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué me permitiste fallar tan feo? ¿Por qué no me pusiste un alto? ¿Por qué no me cortaste? ¿Por qué me dejaste que caiga tan feo como caí? Y sobre mi escritorio reposaba el libro de Discipulado de Parejas. Y sentí en mi corazón clarito, por esto. Porque si no caías no hubieses podido escribir esto, pues.
Si no te equivocabas, si no hacías las cosas mal, no hubieses escrito esto, pues. Es que los espacios donde nosotros nos equivocamos no escapan al control del Señor. Si usted se rinde a Dios, si usted le pide perdón al Señor, si usted cambia su actitud, si usted busca justicia, ¿se acuerdan la semana pasada vimos que era justicia? Integridad. Si usted busca hacer lo correcto donde nadie le ve, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? En medio del conflicto le puede mostrar su gloria. Todas las cosas nos ayudan para bien, dice la palabra. ¿Y cómo puede usar el Señor una amenaza a mi vida para que me salgan bien las cosas? Bueno, yo resuelvo lo que puedo controlar, pero lo que no puedo controlar, ¿sabe qué es lo que termino de hacer? Le pido ayuda al Señor. Ahora, Dios ocupa a mis perseguidores para que yo pueda desarrollar una relación más fuerte con Él. Dios ocupa el conflicto para que en medio del conflicto yo me agarre más fuerte de Él. Así que cuando venga una tribulación, cuando venga un momento difícil, cuando se sienta amenazado, dígale: Señor, gracias porque esto va a hacer que mi vida crezca. No se resienta con el Señor, no salga corriendo por esa puerta diciendo: Dios me ha abandonado. Escucho que a otros les va bien, pero a mí no me va bien. Yo no sé si usted está siendo íntegro como pide la palabra, pues. Porque me dice la Biblia que los que aman a Dios, los que obedecen a Dios, los que son íntegros con Dios, todas las cosas, hasta estas nos ayudan para bien. Cuando los problemas salen de mis manos, desde entonces, cuando digo no puedo hacerlo yo y me rindo, como cantábamos en esta mañana, me rindo ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Y hasta ese error terrible que usted se está acordando y que el acusador le está dando en la cabeza y diciéndole: vos hiciste esto, hasta eso Dios le perdona. Hasta por eso Jesús dio su vida en una cruz para que usted y yo seamos libres. Hasta eso puede ocupar Dios para que usted y yo busquemos justicia, seamos íntegros y nos tomemos fuerte de su mano y no lo volvamos a dejar. Dios usa mis persecuciones para que me tome de la mano de Él. Y gracias a Dios por el problema que me acercó a Él. ¿Cuántos pueden decir conmigo: gracias, Señor, por el problema que me hizo que me acerque a ti? Porque si todo nos iba bien, no nos hubiésemos acordado del Señor. Un amigo le decía un día: ven a la iglesia, te espero. Y me decía: no, tranquilo, si así me va bien. Así pensamos los seres humanos, quienes no creemos que tenemos propósito en Dios. El último punto dice: aprende a defenderte. A ver, primero, nuestro pasado nos persigue. Lo segundo, esa circunstancia adversa no se le escapa a Dios. Pero sabe, la victoria no llega acostado en la cama. Aprenda a defenderse. Llego cuando Luis Esteban estaba en el jardín. Llego a la escuela de Luisito. Y unos días antes Luis vino golpeado la cara. Y yo fui a hablar al jardín a ver qué pasaba con el niño. Y le encuentro a un niño así de grande. Mi hijo era de este porte. Así de grande, bien papeado, rapado la cabeza así totalmente al muchacho, que les había puesto en fila a los niños y tenía un Pix, esos de spray, perdón, y les abría los ojos a los guaguas y les ponía el spray, les ponía el Pix en los ojos. Siguiente, y los guaguas así paraditos. Entonces le dije: Luisito, ven, te vas a defender. Es que es muy grande, papito. Bueno, a ver, mi hijo, no toda la vida he sido aleluya. Vas a hacer lo siguiente. Tópate, aquí tienes una bolita, ¿no es cierto? Sí.
con la punta del zapato, pero con la plena punta, le vas a patear en la bolita y ¡pa! La reacción natural del niño va a ser agacharse. Y cuando se agache, le agarras de los pelos y le das así. Resultado final, le ayudamos a este niño a no ir a una cita odontológica porque Luis Esteban le voló un diente. Les cuento como una anécdota, no es que me sienta orgulloso de eso, ni que quiera hacer una apología de la violencia. Pero sabe, también tengo un Padre en los cielos que me está diciendo, defiéndete pues. ¿Te sientes amenazado? Defiéndete. Yo te he dado herramientas. Defiéndete. Es que el diablo es grandote. Pateale ahí en el tobillo. Defiéndete. ¿Hasta cuándo vamos a llorar que nos den orando porque me siento atacado? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros? Es que pobrecito yo, todo me pasa a mí. ¿Hasta cuándo? Quizás nuestro Padre Celestial nos está diciendo, aprende a defenderte. Mire lo que dice después. Versículo 17 de Isaías 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y he venido con esto de ninguna arma forjada. He venido semanas investigando del arma forjada. Semanas. Y quienes me conocen un poquito saben que para amanecer de domingo yo casi no duermo. Y casi no duermo porque el Señor no me deja dormir. Como 2, 3 de la mañana. Dije, Señor, un ratito, me voy a acostar. Estuve orando, y Señor, me voy a acostar un ratito. Y empecé a dormirme, pero así, y en fracciones de segundos, ¡ping! El Señor me dio la respuesta. Mire, forjada viene de yatzar. Yatzar es un vocablo hebreo que significa dar molde, dar forma, dar figura. Lo interesante de yatzar, los que están en discípulo de parejas han escuchado esta palabra. Es la misma palabra que ocupa la Biblia para decir que Dios creó los cielos. Es la misma palabra que ocupa la Biblia para decir que Dios formó al ser humano. Y en este punto la profecía de Dios por parte de Isaías dice, ninguna arma formada, creada, contra ti va a prosperar. ¿Sabe? Los asirios eran especialistas en fabricar lanzas. Eran excelentes lanzando. Mataban a la gente a metros y metros de distancia. Los helenos usaban una especie de espadas de 3 puntas y con una sola espada podían matar a 3 personas. Los babilonios fueron quienes propagaron el uso de una especie de escudo que acababa con las espadas y acababa justamente con las flechas. Ellos eran también campeones en flechas y aparte dominaban un arte, porque podían acercarse con el escudo, dominaban un arte de mover una espada pequeñita de una forma tan ágil que podían acercarse a una persona para empujarle y ya le iban pinchando. Eran personas que se preparaban para eso. Hacían catapultas y ponían fuego, bolas de fuego, material combustible, en catapultas y por encima de los muros botaban para quemar la ciudad. Hacían huecos, cavaban por debajo de los muros y entraban. Se inventaron una cosa que se llama el ariete. El ariete eran un trípode, o sea, 3 puntas, ¿no? Y una cuerda en la mitad con un palo. Y movían ese palo y golpeaban de tal forma los muros que hacían un hueco. Ese hueco se llama la brecha. Y en ese hueco entraba una persona. Entonces, iban de este lado de la ciudad y armaban la guerra de acá. Cuando se escapaba un grupo por atrás, tomaba el ariete, hacía una brecha y se metían a espaldas y mataban a toda la ciudad. Mire, todas esas eran estrategias de guerra. Y cuando habla la palabra de que ninguna arma
formada, preparada, dedicada para hacernos daño, va a prosperar. Nos está diciendo, así se estén confabulando para hacerte daño, no va a prosperar. No dice el texto que no nos va a lastimar. Nos va a lastimar el engaño de las personas. Nos va a doler. Nos va a doler cuando nos traicionen. Nos va a doler cuando levanten falsos. Pero sabe, vamos a salir victoriosos. Voy a leer en otra versión, en la versión Dios habla hoy. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte, dice. Y continúa diciendo, dejarás callado a todo el que te acuse. ¿Sabe qué es lo que nos preocupa a la hora de servir al Señor? Nos preocupa que nos saquen nuestro prontuario, pues. Y que nos digan, pero si vos esto. Pero la palabra me dice que vas a dejar callado a todo aquel que te acuse. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú decides ser íntegro y hacer las cosas bien, cuando tú decides hacer lo correcto donde nadie te ve, entonces la gente, en vez de murmurar en contra de ti, empiezan a ver en ti un reflejo de su gloria y se dan cuenta que lo que está pasando no es por ti, sino es por Él. Y todas esas lenguas que empiezan a hablar en contra de ti por tu pasado, por tus errores, todas esas manos que te quieren hacer daño, terminan de ser cortadas y esas lenguas terminan de ser tapadas. La palabra del Señor me dice que cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, hasta sus enemigos están en paz con Él. Si te sientes amenazado, dale gracias al Señor, porque es el espacio que Dios va a ocupar para que tú puedas caminar bien con Él. Porque cuando eso pase, hasta tus enemigos van a estar en paz contigo. Las consecuencias serán el espacio en donde Dios mostrará su gloria. Deuteronomio 28:7 dice, y Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 saldrán despavoridos. Huirán delante de ti. Dios no te va a dar la victoria acostado en la cama. Dios te va a dar la victoria cuando tú entiendas que tienes que defenderte. ¿Y cómo? Dios nos ha dado armas. La más poderosa es la de ese ejército. La más poderosa que yo puedo ejercer, quiero decir, es de ese ejército que nos levantamos 5 de la mañana como loquitos a doblar rodillas. ¿Cuántos pertenecen a ese ejército? Pertenecemos a ese ejército de las 5 de la mañana. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo a las 5 de la mañana? Nos estamos defendiendo. Le estamos pateando en los tobillos. Estamos entendiendo que tenemos recursos para defendernos. Y la segunda es la bendita palabra del Señor que Él nos ha dado a nosotros. En donde encontramos lo que somos, lo que debemos hacer y hacia dónde debemos ir. La victoria está reservada, no para los lindos. La victoria está reservada para quienes somos capaces de obedecer y de poner a Jesús como primero por encima de todos y por encima de todo. Sin importar lo que esas lenguas nos digan, sin importar lo que esas manos hagan. Si se siente amenazado, dele gracias a Dios, porque ese es el espacio perfecto, perfecto, para que usted se pueda portar íntegro con Él y Él le pueda entregar en sus manos la victoria. Finaliza este verso diciendo: esto es lo que yo doy a los que me
a los que me... ¿Qué es lo que da? La victoria. El Señor es quien lo afirma, termina de decir. ¿Cómo actuaría usted? Piense por un ratito. ¿Cómo actuaría usted si tuviese un familiar rico que le dice, mijito, la haciendita que tengo en Machachi, esas 400 cabecitas de ganado, los 10 tractores que tengo, los 4 camiones, los 8 automóviles, las 10 casitas de Quito, te voy a dejar. Pero necesito que vengas todas las mañanas y me des masajito en los pies, que me des un masajito en los hombros. Antes de hacer nada, quiero que hagas eso. ¿Qué haría usted? Le prometo que usted se va al centro comercial, compra una máquina, trae cremas y a ver a quién más hay que fregar, no solamente usted. Mire, la victoria en nuestra adversidad la tenemos asegurada. ¿Cuál es la condición? Que seamos obedientes al Señor y que seamos íntegros. En otras palabras, que lo que decimos, que lo que estudiamos, lo pongamos por obra. Que no solamente seamos oidores. Que cuando nos encontramos en algo público, ahí somos los hermosos. Y quizás Nuestra Señora está sentada ahí diciendo, ojalá en la casa, el 10% nomás de lo angelical que se ve adelante fuese. Si pudiéramos ser solamente un poquito así de amables como somos en la iglesia, si pudiésemos tener un poquito de la paciencia con la que explicamos las cosas a nuestros clientes para venderles, si tuviésemos esa poquita de paciencia para Nuestra Señora y para nuestros hijos, le prometo que no tendríamos que amarrarles a nuestros huevos para que vengan a la iglesia, a nuestra esposa traerles arrastras para que se arregle nuestro matrimonio. Y ya cuando estamos medios bien, otra vez nos vamos. ¿Qué es lo que pide el Señor para entregarnos la victoria? Obedecer y ser íntegro. ¿Se acuerdan de ese versículo que hemos visto durante todo este mes? Que esto está reservado para ¿quiénes? Para que quienes buscan justicia y para quienes obedecen al Señor. La victoria en el Señor está reservada para quienes son capaces de confiar tanto en Dios, que pueden obedecer sin ponerle restricciones. La victoria está reservada para quienes son capaces de decirle, sí, Señor, te pongo en el primer lugar, confío plenamente en ti. Sí, Señor, tú eres el primero y para ti lo primero y lo mejor, así no me den las cuentas. La victoria está reservada para el que dice, sí, Señor, en el altar yo voy a sacrificar ese mal carácter que tengo. Sí, Señor, ya no voy a seguir mintiendo como he estado mintiendo, diciéndole a mi esposo que es esto cuando en realidad es otra cosa. Sí, Señor, voy a obedecer a mis papás, aunque no entienda lo que me están diciendo, aunque no me guste, pero les voy a obedecer. La victoria está reservada para quienes somos capaces de obedecer al Señor sin ponerle barreras. 2 personas no le ponen barreras al Señor. La victoria está reservada para quienes estamos dispuestos a obedecer al Señor sin poner barreras. Finalizo con esto. Ni los errores de tu pasado, ni la antipatía de quienes odian la justicia podrán dañar el propósito de Dios en tu vida. La oración y la palabra cortan manos y callan lenguas. Oración y palabra. Oración y palabra. Si usted está perseguido, oración y palabra. Obedezca al Señor. Busque ser íntegro, hacer las cosas bien donde nadie le ve. La oración y la palabra cortan manos y callan lenguas. Den despertando así un conocito.
La oración y la palabra cortan manos y callan lenguas.